Entonces, este segundo módulo, este tercer módulo, perdón, de la segunda ley de la termodinámica comienza, como es la costumbre, con su videoguía didáctica. Cuentan acá con los recursos educativos, donde estos archivos que se ven acá, que son en formato PDF, son las clases que yo he preparado para este módulo, donde tenemos una primera parte. Adelante, Jennifer. Buenas tardes, profesor. Soy nueva en la clase. Mi nombre es Jennifer Vargas y le iba a decir que yo matriculé apenas la semana pasada y hasta ahora tengo para entrar y quería saber si tengo posibilidad de hacer el primer módulo que ya no me aparece en la plataforma. Sí, claro, lo podemos abrir entonces. En esos módulos aparecen unas actividades de carácter formativo. Lo importante es que ya estén todos porque ya tenemos hoy ya una primera tarea que está en el módulo 3. No hay ningún problema. Ahora voy a dar chance para que las actividades del módulo 1 y del módulo 2 las cumplan hasta el día domingo. Entonces, Gracias, profesor, muy amable. a la hora. Entonces, continuando por acá. Este es el módulo, este archivo, segunda ley de la termodinámica, es lo que yo voy a presentar hoy, y también tienen que estudiar también este segundo archivo en PDF que habla de la segunda ley de la termodinámica, las irreversibilidades y del ciclo de Carnot. Como no hay mucho tiempo, vamos a explicar a grandes rasgos qué hay en cada una de esas presentaciones. Tiene este URL que es sobre el proceso de interpolación, entendiendo la interpolación como encontrar un dato que no aparezca en una tabla. Por ejemplo, tienes que para una temperatura de 15 y una temperatura de 20, la presión, el volumen específico y todas las demás propiedades tienen un valor determinado. Bueno, ¿qué pasa cuando es 17.5, que es un valor que no aparece? Entonces, en la interpolación es una técnica en la cual se modela que entre esos dos puntos existe una línea recta y por tanto con eso se estima el valor para esos, se estiman las propiedades para esos valores que no estén en la tabla. Tenemos también los recursos educativos complementarios y aquí es que tenemos la tarea que le estoy diciendo que está abierta. La acabo de abrir hoy, lo que pasa es que no sé por qué motivo coloqué fecha 15 de mayo, no importa. Y está abierta hasta el 2 de junio de 2024 la tarea del módulo 1, que aquí la tiene. Y el primer examen, cuya fecha tenemos ya que definir, está acá. Ya está puesto aquí. Una consulta, está presentando porque yo no veo, no sé si los demás están viendo la pantalla. Ah, mira, se me dejé de compartir, no sé por qué. Vamos a ver ahora. ¿Y ahora? Dejó de compartir. Bueno, ya va. Ahora sí, ¿verdad? Se vio y después se fue. Vamos otra vez, a ver si lo presenta. Vamos otra vez acá. Debería estar ya por mostrarlo. Ahí está. Entonces, esto es lo que les decía. Aquí tienen ya la primera tarea y tenemos ya la fecha del primer examen, que tenemos ya que fijarla, porque estamos ya en la tercera semana de clase. De manera que el examen deberíamos tenerlo ya deberíamos tenerlo pronto. Entonces, en virtud de que no es posible que las evaluaciones se hagan el día de clase, tenemos que fijarla para un sábado o para un domingo, en que ustedes, en la tranquilidad de su casa, con buen silencio, con buena conexión a internet, hagan su tarea y hagan su examen. Entonces, ojo, la tarea pueden hacerla desde ya hasta el 2 de junio, pero la fecha del cuestionario es una fecha fija, con una hora fija y con un intervalo fijo. Entonces, si por ejemplo, en el caso del examen, hoy es 22, lo fijamos, por decir algo, para el 2 de junio, me parece que es muy lejos. Bueno, sí. Si el examen lo fijamos para el 2 de junio, es el 2 de junio en un horario establecido. Por ejemplo, se abre a las 3 de la tarde y se cierra a las 6 de la tarde y tienen el tiempo establecido, que no recuerdo cuánto es para el examen.
y ya. Un único intento y ya. Esa es mi propuesta. Entonces continuamos por acá. Bueno, el módulo 4 es de la entropía. El módulo 5 es ciclos de potencia y refrigeración. Déjenme ver cuántos exámenes tengo yo previstos acá en este. Tengo una tarea que es en el ciclo de potencia y refrigeración. Y tenemos acá un parcial, un segundo parcial. Y en la parte de mecánica de fluidos también tenemos un tercer parcial. Esto es en los módulos que todavía no están abiertos para ustedes. Entonces, bueno, tenemos que a ver si hay un parcial acá en la parte de mecánica de fluidos. A ver, creo que esta hacia la última parte. Lección 10. Profe. Tarea. Dígame. Disculpe. Bueno, no sé los compañeros. En mi caso, yo estoy dando 4 materias y yo trabajo los fines de semana. O sea, yo tengo en lo personal el tiempo exclusivo para cada cosa. Se me hace difícil un tiempo asignado, porque si por lo menos usted pone un sábado, un domingo, una tarea, póngase, no sé, de la tarde, yo no sé a qué hora salga el trabajo ese día. ¿Me explico? Entonces se me complica, ¿no? Si lo pone por día, yo no tengo problema, pero si lo pone por hora definida, ahí sí yo no puedo, profe. Yo separo el horario de usted que nos toca la clase para mi clase, ahí haré mi examen. Pero si pone otro día a hora definida, se me complica bastante. Si lo pone el día, no tengo problema, ¿me explico? Si pone por lo menos el 2 o 3 de junio abierto, yo lo pasé en la mañana, lo pasé en la tarde, lo pasé en la noche, ¿me explico? O sea, yo no tengo problema por eso. Pero si lo pone horario definido, ahí en lo personal se me complica. De verdad que sí, profe. Bueno, pero es que sí necesitamos colocar un margen estrecho. De verdad, necesitamos colocarle un margen estrecho. Esa es la verdad. Así como lo he. Y porque lo que se hace por regular, la demás clases se pone son horas. Me explico, ponen el examen, se abre, sea por Microsoft Front o por Teams, se abre el día y se pone que dura tantas horas. Me explico. O sea, de que tú lo abres hasta que cierre, 2 horas, 1 hora. Pero así que de tal a tal hora, yo nunca lo he visto así, es muy difícil. Fuera el horario, obviamente, ¿no? De clase. Ok. Bueno, eso lo podemos conversar de todas maneras. Ok. Entonces, bueno, ya para ir con lo que nos corresponde presentar el día de hoy, voy a cerrar entonces, dejar de compartir lo que es esta pestaña y vamos entonces con el archivo que tengo acá en PDF. ¿Se ve esto que dice segunda ley de la termodinámica? Todavía, no ha cargado. Profesor. Está allí. Sí se ve, profe, sí se ve. Cerrar el espejo infinito. Muy bien. Entonces tenemos acá segunda ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica, mientras la primera ley no es más que la ley de transformación de la energía. Recuerden que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces, en la segunda ley de la termodinámica, lo que tratamos de estudiar es o de comprender que en la naturaleza los procesos tienen un sentido natural. Por ejemplo, la lluvia siempre cae hacia abajo porque la gravedad siempre apunta hacia abajo. Todo lo que sube tiene que bajar. Los ríos, por ejemplo, corren en una dirección. El río no cambia el curso y se devuelve. Cambia si el hombre lo altera el curso de un río. Entonces, así es como ocurren las cosas en la naturaleza. Veamos entonces algunos ejemplos de esto. ¿Qué sucede? Miren lo que se indica acá en estos dibujitos que están acá. Siempre el calor fluye de un foco caliente a un foco frío. Por ejemplo, los gases de escape del motor están a una temperatura alta.
y van hacia el medio ambiente. Ahí se considera que los gases del escape de gases del motor tienen una temperatura alta y que la temperatura ambiente es una temperatura baja, por eso la transferencia de calor es en ese sentido. Lo que nunca va a ocurrir es que la temperatura vaya desde lo frío hacia lo caliente. Y aquí tenemos un ejemplo mucho más ilustrativo, que es cuando uno quiere comerse un buen asado. Fíjense ustedes, suponiendo que la carne esté a temperatura ambiente, es decir, que la carne está a 25 grados Celsius. Las brasas alcanzan una alta temperatura. Los que son parrilleros saben que estas brasas que están acá están excelentes para hacer la parrilla, porque están bien formadas, no es un candelero, esa es la brasa que cocina. Entonces, uno coloca su bistec de cinta allí, su trozo de babilla entero, y entonces hay una transferencia de calor desde las brasas hacia la carne, y al cabo de cierto tiempo la carne se ha cocido, uno comienza a cortarla, y de acuerdo al gusto de cada quien, algunos la comen en término medio, otros la comen 3/4, otros la comen bien cocida. Entonces, eso es lo que ocurre en la naturaleza. Pero lo que nunca ocurre, lo que nunca va a ocurrir, es que uno coloque una carne cocida bien caliente sobre un asador que está frío, ella pierda toda su energía y se ponga cruda nuevamente. Eso nunca va a ocurrir. Entonces, eso es lo que estudiamos en la segunda ley. En la segunda ley entendemos que el proceso tiene una dirección natural. ¿Qué más tenemos también? Tenemos también que para que un proceso sea realizable, deben cumplirse de forma simultánea la primera y la segunda ley. Recuerden entonces que la primera ley es la transformación de energía, que la variación de energía de un sistema se manifiesta en forma de calor y de trabajo de un sistema termodinámico. Y la segunda ley te indica que hay un sentido natural que ocurre en los procesos. Entonces, para estudiar ese sentido natural de los procesos es que utilizamos una propiedad que denominamos entropía. Y la entropía, ustedes pueden conseguirse por allí que varias personas dicen, varias fuentes, que la entropía es una medida de desorden, pero desorden molecular. Y ese desorden molecular lo que hace es que esa energía se degrade. Es como que esa energía se desperdicie en el sentido de que no se puede utilizar para producir trabajo útil. Entonces, la energía sigue estando. Por ejemplo, en el caso de los gases de escape del motor. En el caso de los gases de escape del motor, esos son, digamos que, irreversibilidades, porque eso es un calor que no vamos a poder utilizar para producir trabajo. Hoy en día agarran un poco y lo reinyectan para mejorar la combustión. Por ejemplo, otro caso, la fricción. Cuando hay fricción entre dos piezas mecánicas, o hay fricción cuando uno está arrastrando un objeto pesado por el piso, ahí hay una pérdida de energía. Esa es una disipación de energía y eso hace que no se pueda, esa energía no se puede aprovechar para producir trabajo. Otro ejemplo, quienes han trabajado con redes de tubería, saben que a lo largo de la tubería la presión va disminuyendo por las pérdidas de energía asociadas con la rugosidad, es decir, la fricción que tiene la tubería, que a medida que la tubería es más vieja, aumenta la fricción. Además tenemos que en un estado de equilibrio, los valores que toman los parámetros característicos de un sistema termodinámico aislado son tales que maximizan el valor de una cierta magnitud que está en función de dichos parámetros llamada entropía. Tenemos también el enunciado de Kelvin-Planck, de Kelvin, el mismo de la unidad de temperatura, y Planck. Es imposible que un dispositivo que opera en un ciclo reciba calor de un solo depósito y produzca una cantidad neta de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si yo tomo calor de una fuente caliente y hago trabajo, al final también voy a producir una cantidad de calor que va a ir hacia una fuente más fría, una fuente de menor temperatura. En otras palabras, ningún equipo térmico puede tener una eficiencia de 100%. Veamos el ejemplo del motor del carro, porque el ejemplo del motor del carro es la máquina térmica por excelencia que existe hoy en día, porque antiguamente existían las máquinas de vapor, aunque todavía quedan por allí. Cada día menos uso, pero todavía existen. ¿Qué sucede en un carro? En un carro se toma
el calor, el poder calorífico del combustible, llámese gasolina, diésel o gas licuado de petróleo. Eso explota en la cámara de combustión cuando se hace la mezcla con el aire y por acción de una bujía cuando es un motor de combustión interna de gasolina. Y en el caso de un motor diésel, la compresión es tan fuerte que de una vez te enciende la mezcla. Entonces, ¿qué sucede? Ese calor se utiliza una parte para producir movimiento en los pistones y después se transforma en movimiento del cigüeñal y así a lo largo de todos los sistemas de transmisión de potencia. Y en cada una de esas piezas, como son piezas mecánicas, hay contacto y hay pérdidas de energía. Pero al final, el resto de la energía sale por los tubos de escape. Y como dije anteriormente, hay dos fuentes. Una fuente caliente, que es de donde se recibe el calor, que es la cámara de combustión, llamada comúnmente cabezote. Y un depósito donde se recibe donde se recibe una cantidad de calor, que es el ambiente. Entonces, esas son las dos fuentes. La fuente caliente es la cámara de combustión y la fuente fría es el ambiente. Entonces, un motor de un automóvil opera entre una cámara de combustión y entre el ambiente, que es donde van los gases de escape. Entonces, sencillamente, en los gases de escape hay una gran cantidad de calor que no se puede aprovechar para producir trabajo. Entonces, por ese motivo es que la eficiencia de los motores a gasolina es baja. Puede ser de un 25, un 30%, un buen motor a gasolina. Un motor diésel, el mejor, puede estar en un 45%. Y cuando es un ciclo combinado, que eso lo vamos a ver ya para la última parte, donde tú combinas el ciclo de turbina a gas con un ciclo a vapor, lo más que puede tener es un 50% en los ciclos combinados. Entonces, por ese motivo, hay formas de generación de energía más eficientes, como las hidroeléctricas, como las turbinas eólicas, como también los paneles solares. Pero saben, ninguna fuente de energía es totalmente inocua. Pero bueno, no voy a discutir eso ahorita. Rescatable de acá, que ningún equipo térmico tiene una eficiencia del 100%, ya dimos varios ejemplos al respecto. En la segunda ley de la termodinámica, vamos a ejemplificarla acá con este ciclo Rankine. El ciclo Rankine es un ciclo clásico para producir potencia, donde lo utilizaban en las locomotoras de vapor, en los barcos de vapor, y se utiliza actualmente para producir energía eléctrica, por ejemplo, en los ingenios azucareros y las empresas que procesan arroz, que algunas ya tienen generadores, calderas alimentadas con cascarilla de arroz, porque la cascarilla de arroz es un pasivo ambiental y entonces la puedes utilizar como biomasa, así como se usa el bagazo de caña. Entonces, en un ciclo Rankine, como dice allí, la caldera recibe calor de un combustible. Ese combustible puede ser biomasa, puede ser búnker, puede ser gas natural, puede ser diésel, cualquier combustible, puede ser leña en los sistemas más antiguos. De ahí que sucede también. Esa agua se calienta, se evapora, se produce vapor saturado, se produce vapor sobrecalentado, según el tipo de caldera que usted tenga. Y posteriormente se expande en una turbina. Denme un segundo acá. Al realizar entonces la expansión en una turbina, que es lo que vemos acá, donde dice turbine, en la turbina, el vapor impulsa los álabes de la turbina, que a la vez mueve un generador de electricidad. Posteriormente, ya al final, en la última etapa de la turbina, esa agua, el agua de caldera, es un agua que es muy costosa. El agua de caldera es como si fuera agua potable, hasta mejor, porque las calderas no aceptan algunos parámetros que se acepte el agua potable, porque internamente, cuando esas incrustaciones de sustancias que están presentes en el agua le hacen daño a la caldera. El ser humano las tolera, las calderas no, porque se van tapando los conductos de las calderas y de todos los demás dispositivos. Entonces el agua de caldera es muy cara. Por eso es que nos conviene regenerarla, recuperarla con un condensador, donde, ¿qué sucede allí? Hay una gran cantidad de calor que se va a desprender hacia el medio ambiente. Entonces, fíjense cuál es en un ciclo Rankine. La fuente caliente
es la caldera, porque allí es donde ingresa el calor, y la fuente fría es el condensador, porque allí se va a intercambiar el calor con el medio ambiente. Entonces, ¿qué sucede? Como hay una pérdida de calor hacia el medio ambiente, la eficiencia de un ciclo Rankine, por supuesto que nunca va a ser 100%. Y un ciclo Rankine es un ejemplo clásico de máquina térmica. Posteriormente, que se ha condensado el agua del condensador, se bombea y se reinicia el ciclo. Entonces, la eficiencia de un ciclo Rankine la podemos entender como el trabajo neto, y el trabajo neto sería el trabajo que hace la turbina menos el trabajo que hace la bomba. Y recordemos, como dijimos la semana pasada, la turbina aporta trabajo al sistema, es un trabajo positivo. La bomba consume trabajo. Entonces, recuerden el caso del carro, el compresor del carro, el alternador, la bomba de combustible. ¿Qué otro dispositivo hay? El alternador. Todos esos dispositivos le quitan potencia al motor. También está la bomba de aceite, todos esos dispositivos le quitan potencia al motor. Y el calor administrado es lo que es el calor de la caldera. Entonces, la eficiencia en términos económicos es lo que nosotros queremos, que es tener potencia, entre lo que nos cuesta, que es la cantidad de combustible que usted quema en la caldera. Entonces, al final, el trabajo neto del ciclo es el calor que ingresó en la caldera menos el calor que se desprendió al medio ambiente, en resumidas cuentas. Eso considerando que no hay pérdidas en el camino, que los fluidos no se pierden en el medio ambiente, que no hay fugas. Entonces, si seguimos esa misma nomenclatura que estamos acá, fíjense lo siguiente: si el trabajo neto es el Q de la caldera menos el Q del condensador entre el Q de la caldera, y eso lo separamos en dos fracciones, nos queda que siempre la eficiencia es menor que 1. Entonces, justamente eso es lo que nos dice el enunciado de Kelvin-Planck de la segunda ley, que ninguna máquina térmica tiene una eficiencia de 100%. Y aquí vemos con estos ejemplos que tenemos acá por qué los motores eléctricos están dominando hoy en día y por qué se está haciendo rico, o ya se hizo muy rico el señor Elon Musk con su fábrica de carros Tesla, por la eficiencia de los motores eléctricos. Un motor eléctrico malo hoy en día tiene una eficiencia de 95%. Ya podemos tener motores eléctricos con eficiencia hasta de un 99%. Y una prueba son los inverters de aire acondicionado. ¿Qué hacen los inverters de los aire acondicionados y de los compresores y de una gran cantidad de dispositivos? Lo que hacen es que a medida que usted alcanza la temperatura deseada, por ejemplo, yo enciendo el aire acondicionado y lo programo en 24 grados Celsius, 23, la temperatura que usted desea. Cuando el sistema nota que se alcanzó esa temperatura, él lo que hace es que comienza a girar más lento el compresor, pero nunca se apaga del todo. Los equipos antiguos, compresores viejos, ¿qué hacían? Cuando se alcanzaba la temperatura deseada, como tener un termostato bimetálico, el bimetálico se contraía por el efecto de la dilatación térmica. Recuerden que los metales, cuando hay energía térmica, se dilatan. Pero cuando se va perdiendo ese calor, ellos se van contrayendo. Eso es lo que es el principio de expansión térmica. Entonces, en los equipos antiguos, cuando el termostato se contraía, se abría el circuito, es decir, se interrumpía el paso de energía eléctrica y por tanto el compresor se apagaba. Ahora, cuando se iba a volver a arrancar, había que vencer nuevamente la inercia de un dispositivo que estaba totalmente detenido y entonces había que invertir una gran cantidad de energía. ¿Qué es lo que pasa cuando uno está arrancando un dispositivo? Se invierte una gran cantidad de energía. En los inverters, como tú nunca te detienes del todo, siempre quedas girando a muy baja velocidad y vas acelerando también paulatinamente, y por eso es que se da un importante ahorro energético en los dispositivos inverter. Y por eso es que hoy en día son tan comunes los variadores de frecuencia para todo tipo de dispositivos, especialmente cuando son dispositivos trifásicos, aunque los monofásicos también tienen ya variadores de frecuencia. Entonces, fíjense, los motores de combustión interna de gasolina están de un 20 a un 30%, según este ejemplo que coloco yo acá. Los de diésel tienen esos valores. Las termoeléctricas más eficientes van de un 33 a un 60, y así sucesivamente. Eso nos conduce también,
otro enunciado de la segunda ley, que es un poquito más complicado. Es imposible construir un dispositivo que opere en un ciclo sin que produzca ningún otro efecto que la transferencia de calor de un cuerpo de menor temperatura a otro de mayor temperatura. Entonces, lo que está diciendo allí él es que el calor va a ir siempre del cuerpo caliente al cuerpo frío, que nunca usted va a ir del cuerpo frío al cuerpo caliente, a menos que se haga un trabajo, que es lo que hacen justamente los compresores. Que hace un compresor de aire acondicionado o de refrigeración, comprime un gas, y ese gas lo que hace es que atrapa el calor del compartimiento de la nevera o del cuarto y después lo expulsa hacia el medio ambiente. Tenemos entonces acá un ejemplo, este ejercicio resuelto que está acá, donde se transfiere calor a una máquina térmica desde una fuente de calor a una tasa de 80 megawatts. Si la tasa de rechazo de calor hacia un río es de 50 megawatts, determine la salida de potencia neta y la eficiencia térmica. ¿Qué sucede allí? Vamos a verlo con calma. Generalmente, los ciclos de generación con vapor necesitan una gran cantidad de agua. Por ende, usted lo instala cerca de un río, cerca de un lago o a la orilla del mar. Entonces, ¿qué hace usted? Usted utiliza esa agua de ese río como fuente de enfriamiento. Entonces, si esta tasa de 80 megawatts es la tasa de calor que ingresa en la caldera y 50 megawatts es el calor que se rechaza hacia el medio ambiente. Entonces, si la eficiencia es 1 menos el calor de la fuente fría entre el calor de la fuente caliente, uno divide 50 entre 80, eso lo resta con 1 y le da 0,375. Entonces, eso significa que usted está perdiendo el 62.5% de la energía transfiriendo al medio ambiente. Y eso es dañino para el medio ambiente, porque aunque esa agua esté libre de grasa, esté libre de contaminantes y todo lo que usted quiera, se produce un incremento de acuerdo al valor de la descarga, o sea, el caudal de agua caliente que usted lance al río. Eso puede significar que altere la temperatura y eso le puede hacer daño a la flora y la fauna, es decir, a la biodiversidad presente allí en ese reservorio, en ese río, en ese acuífero. Tenemos otro ejemplo acá, donde tenemos una locomotora tradicional del siglo XIX, que dice que la caldera requiere 210 megawatts y el intercambiador de calor, o sea, el condensador, un condensador no es más que un intercambiador de calor. Emite 120 megawatts al medio ambiente y eso es, vamos a ver para qué. En la caldera yo estoy añadiendo calor para convertir el agua líquida en vapor, bien sea vapor saturado o vapor sobrecalentado. Hay dos tipos de caldera. La caldera propiamente dicha me produce vapor saturado. El generador de vapor te produce es vapor sobrecalentado. Y existen también calentadores a nivel industrial cuyo objetivo no es producir vapor, sino producir agua caliente. Entonces, el condensador es un dispositivo cuya función es el cambio de fase desde una mezcla líquido-vapor hasta totalmente líquido. Y para eso lo que se hace es que se comparte el calor, se extrae calor a la mezcla y se cede al medio ambiente o se cede a un fluido de refrigeración. Intercambiadores de calor puede haber de diverso tipo, puede haber agua-aire, puede haber agua-agua. Por ejemplo, en las torres de enfriamiento se tiene que circula agua caliente y también agua fría en contraflujo, y también se tiene el efecto del viento en las torres de enfriamiento. Existen intercambiadores de calor de diferente tipo. Eso es harina de otro costal, pero es sumamente interesante todo lo que hay a nivel industrial de intercambiadores de calor. Entonces, este ejemplo, al igual que el ejemplo anterior, lo que hacemos es que calculamos cuánto es QL, que es 120, lo dividimos entre QH, que es 210, lo restamos con 1, o mejor dicho, 1 menos este resultado, 210 entre 120 entre 210, y me da 42.86. Entonces, en este caso, un 57% del calor se pierde. Entonces,
ocurría antiguamente con las locomotoras a vapor. Las locomotoras a vapor solamente podían circular 100 millas, más o menos, porque se les acababa el agua. Entonces, ustedes veían que las estaciones tenían que estar más o menos cada 100 millas, un poquito menos, y cuando la locomotora llegaba, tenían que ponerle agua para poder continuar el viaje. Recuerden que si no hay vapor, no hay movimiento en este tipo de sistema. Entonces, por eso incorporaron los condensadores para recuperar el agua y poder alargar pues el tiempo de funcionamiento de estos ciclos, de estas locomotoras. Y otra mejora que se hizo a este tipo de ciclos fue lo que fue el recalentamiento y la regeneración para que todo ese calor, disculpen, para que ese calor no se perdiera tanto calor hacia el medio ambiente. Y este es el creador del ciclo, el señor Rankine, que tenemos acá en la foto. Entonces, en el recalentamiento, ¿qué se hace? Lo que se hace es, como una turbina tiene varias etapas, después que sale de una de las etapas de la turbina, ese fluido que ha perdido energía porque ha movido ciertos álabes de la turbina, se vuelve a pasar por la caldera, es decir, se recalienta y se vuelve a meter en otra etapa de expansión. Si es una turbina, por ejemplo, de dos etapas, que las turbinas pueden tener 3, 4, hasta 5 etapas, pero vamos a suponer que tiene 2 nada más. En la primera etapa, ingreso por acá, donde dice, creo que dice 3, donde dice 3, ingresa el vapor, expande en la etapa de alta presión, y cuando sale de esa etapa de alta presión, yo lo vuelvo a pasar por la caldera, lo recaliento. Al recalentarlo, él adquiere más energía y entonces lo vuelvo a inyectar a la etapa de baja presión de la caldera, hace más trabajo. Después, si sale hacia el condensador, del condensador se convierte en líquido, pasa a la bomba y se vuelve a reinyectar entonces a la caldera para seguir con el ciclo, usando siempre la misma agua para que el agua no se pierda. En el caso de la regeneración, lo que sucede es que cuando él ingresa acá, hace su expansión, sale hacia el condensador, pero sale hacia el condensador, se convierte en líquido, pero en lugar de volver a la caldera, lo paso en contraflujo por la turbina para que se precaliente y posteriormente entra ya precalentado a la caldera y entonces se alcanza más rápido la temperatura de saturación y por ende se convierte más rápido en vapor. Tenemos otro ejemplo acá de cómo es este es el esquema de un refrigerador doméstico, que es muy interesante. En un refrigerador doméstico, QL es lo que yo quiero y QH es la descarga hacia el medio ambiente. Entonces, en un refrigerador doméstico, ¿qué sucede? Se extrae calor de un espacio refrigerado y ese calor posteriormente es transferido hacia el medio ambiente. Entonces, lo que hace el refrigerante es que absorbe el calor en la parte interna del refrigerador, el calor de los alimentos y las bebidas que están en el compartimento interno del refrigerador, y luego lo expulsa a través de un intercambiador de calor hacia el ambiente. Eso es lo que hace un refrigerador. Y bueno, en esos sistemas hablamos de coeficiente COP o coeficiente de desempeño, que es Coefficient of Performance. Y entonces, usted lo que quiere es tener una capacidad de refrigeración y eso le cuesta una potencia del compresor. Entonces, en este caso, por ejemplo, para usted tener una tasa de absorción de calor de 60 kJ por minuto, usted necesita 1.12 HP. Entonces, bueno, esto vamos a pasarlo acá rápidamente para explicar entonces la otra parte, porque estos ejercicios ustedes los pueden revisar con calma. Y tienen que revisarlos con calma.
Entonces, veamos ahora la segunda parte que dice segunda ley de la termodinámica, irreversibilidad y ciclo de Carnot, que también es sumamente interesante. ¿Alguna pregunta hasta los momentos? Entonces compartimos esta presentación que dice segunda ley de la termodinámica, irreversibilidades y ciclo de Carnot. Entonces, esas irreversibilidades, digamos que son procesos que te evitan que tú te puedas devolver de forma natural. Vamos a explicar eso con más calma cuando me permita avanzar en la diapositiva, que no me permite avanzar. Ok, aquí estamos. Entonces, podemos decir que un proceso es reversible cuando usted se puede devolver de forma sencilla, de forma natural, sin dejar ningún rastro en los alrededores. Es decir, el sistema y los alrededores que lo están rodeando vuelven a sus estados iniciales una vez finalizado el proceso inverso. Pero esto ocurre únicamente si el intercambio de calor y trabajo neto entre el sistema y los alrededores es cero, desde que en el proceso original y en el retroceso. Entonces, en general, los procesos que no son reversibles los llamamos irreversibles. Entonces, un proceso irreversible es lo que ocurre en la realidad. Una vez que uno llega y rompió un cristal de una ventana, eso se queda roto, ¿cierto? No hay más nada que hacer. Cuando usted taló un árbol, el árbol se quedó talado. No hay manera de yo regresarme a menos que haga un trabajo externo. Vamos a suponer que durante años, hace más de 100 años, se han lanzado aguas residuales a la bahía de Panamá. Y hoy en día la bahía está contaminada, ¿cierto? ¿O falso? Cierto. Es posible descontaminar la bahía si no se hace un trabajo enorme, un esfuerzo gigantesco, que es lo que se está haciendo hoy en día, que están agarrando primero todas las aguas residuales de la bahía, de la ciudad, y una gran parte la están llevando hacia la planta de tratamiento de Juan Díaz en la desembocadura del río, ese Juan Díaz, hasta la planta de tratamiento. Y entonces el agua es lanzada limpia a la bahía. Eso es una parte. Lo otro están haciendo los colectores de todos esos ríos y quebradas de Panamá para que todas esas aguas residuales no se descarguen directamente en la bahía. Pero eso es un esfuerzo enorme que se está haciendo. Entonces, si eso no se hace, el sistema no volverá. Si eso no se hace, el sistema no volverá a su estado natural, que era cuando estaba descontaminado. Entonces, en la práctica, los procesos no son reversibles. Los podemos devolver solamente si hacemos un trabajo externo. Y ese trabajo externo, pues cuesta dinero. Entonces, existen factores que hacen que un proceso sea irreversible. Esos factores los vamos a llamar irreversibilidades. Y dentro de las principales irreversibilidades tenemos la fricción, la expansión libre, el mezclado de fluidos, la transferencia de calor, la resistencia eléctrica, la deformación inelástica y las reacciones químicas. Vamos a ver uno por uno. La fricción. Usted comienza a hacer este movimiento y usted nota que existe calor en sus manos, pero ese calor se pierde ya. Uno se lo pone aquí y le da calorcito. Ese calor, esa fricción genera calor en el contacto entre dos componentes mecánicos y por ese calor se pierde. Eso es una causa de irreversibilidad, la fricción. La expansión libre. La expansión libre es cuando usted tiene, por ejemplo, un globo de aire que usted llenó y usted lo suelta. Ese aire se expandió libremente. Si yo tengo aquí un globo, eso de fiesta, y yo lo tengo abierto, eso no se va a llenar nunca, ¿cierto? Tengo yo que estar ahí
llenándolo a pulmón o con una pequeña bombita. Si usted mezcla, por ejemplo, vino con vinagre o vinagre con aceite, mezclado se quedó, a menos que ya haga un proceso químico de separación, y eso me cuesta trabajo, me cuesta mucha plata. La transferencia de calor tampoco es reversible. La resistencia eléctrica, que al final, ¿qué produce? Produce calor. Entonces, la deformación inelástica de un sólido, no sé si veo resistencia de los materiales, pero cuando uno agarra, por ejemplo, un martillo y uno golpea una barra de acero, o mejor, y queda torcida se quedó. Entonces yo tengo que ir con un chapistero que me arregle eso. Entonces, esos son procesos irreversibles, que son los que ocurren en la realidad. Entonces, en un automóvil se tiene lubricación para evitar la fricción, ciertamente, y por eso ustedes ven que tienen los émbolos, los pistones de los automóviles tienen los anillos, eso para permitir la lubricación. Pero aún cuando exista la lubricación, ese movimiento de sube y baja, sube y baja, sube y baja, termina haciendo daño en los metales, y por eso que vienen después la fuga. Entonces, eso es una fuente ahí de irreversibilidad. La fricción. Veamos el ciclo de Carnot. El señor Carnot, que fue un ingeniero del siglo XIX, hizo muchos aportes en la termodinámica, lamentablemente vivió muy poco. Carnot definió un ciclo ideal y es el ciclo de mayor eficiencia. Si uno va a diseñar un ciclo térmico, ciclo termodinámico, entre dos temperaturas, uno lo compara con el ciclo de Carnot. Si el ciclo de Carnot te dice que hay una eficiencia muy baja, el ciclo que tú vas a diseñar, el ciclo real, va a tener una eficiencia más baja todavía. Entonces, en un ciclo de Carnot tiene varios procesos. Un proceso isotérmico reversible en el cual el calor ingresa o sale. Un proceso adiabático reversible, es decir, un proceso en el cual no hay transferencia de calor, en el cual el fluido de trabajo disminuye la temperatura. Un proceso isotérmico reversible y un proceso adiabático reversible. Vamos a ver un ejemplo de eso. Más sencillo acá. Acá tenemos en un ciclo Rankine convencional que la temperatura, tienes una fuente caliente donde va a ingresar, vamos a ver el sentido QH, no el QH hacia afuera, este que estoy señalando acá. Tenemos, como he dicho, un combustible que tiene un poder calorífico alto. Entonces ingresa ese calor a la caldera para producir vapor. Ese es un proceso isotérmico cuando se logra alcanzar la temperatura de saturación y toda el agua líquida comienza a convertirse en vapor. Ese es un proceso que ocurre a una temperatura constante, el proceso de evaporación. Ocurre en Panamá, que estamos a orilla del mar, aproximadamente a 100 grados Celsius, que es con la temperatura a la cual el agua hierve. Entonces, en ese proceso, como lo único que se está haciendo es haciendo un cambio de fase de la fase líquida a la fase gaseosa, la temperatura permanece constante. Y cuando una temperatura permanece constante, estamos hablando de un proceso isotérmico, recordando que iso significa igualdad, por tanto, isotérmico significa igualdad de temperatura. Luego viene una expansión adiabática en una turbina. Y en general, las turbinas son esencialmente adiabáticas porque la transferencia de calor hacia el medio ambiente es muy baja. Y entonces, aunque sea muy baja, existe, pero igual se considera que es un proceso adiabático. Posteriormente, si seguimos el sentido de la flecha, vamos a un condensador. En un condensador lo que se hace es convertir esa mezcla líquido-vapor en todo líquido. Entonces, se hace un cambio de fase, y como se hace un cambio de fase, es un proceso isotérmico. Y posteriormente se comprime el agua en una bomba para subirle la presión, pero la temperatura se mantiene constante. Perdón, es una compresión adiabática en la cual el fluido aumenta la temperatura. Cuando uno pasa el agua por una bomba, incrementa un poco la temperatura en medio grado o 1 grado.
en la práctica las turbinas no son adiabáticas, pues siempre pierden calor a través de las paredes, y aunque las bombas comprimen el agua, el incremento de temperatura es despreciable, por tanto el ciclo es irreversible. Veamos ahora el ciclo de Carnot en este diagrama, que es un diagrama de presión, volumen, y aquí tenemos el famoso domo de saturación que les presenté hace ya un par de clases atrás. Entonces, veamos. Cuando se tiene el líquido comprimido, que es el que sale de la bomba, sale con una presión, ese líquido, alcanza la temperatura de saturación, y es cuando aparece entonces la primera gota de vapor. Fíjense que aquí tenemos una línea de temperatura constante, que es cuando se pasa de líquido a vapor. Posteriormente, en la turbina, que es lo que tenemos acá, se da una expansión, y cuando se expande el vapor pierde presión. Entonces pierde presión, y en teoría a la salida te está aquí dentro de esta fase líquido-vapor. Aquí tienes líquido-vapor. Recuerden que dentro del domo, en cualquier punto interno del domo, tú vas a tener líquido-vapor. Posteriormente se hace una pérdida de calor en el condensador, y entonces hasta llegar a cierto nivel donde vas a tener, ¿cómo se llama? Vas a tener líquido vapor también, y después lo vas a meter en una bomba. Pero esto sí no ocurre en la práctica por lo siguiente. Vamos a ver por qué. Primero, que cuando sale el vapor de una turbina, yo tengo que meter vapor y sacar vapor. Porque si yo meto vapor y en la última etapa tengo líquido vapor, la turbina se daña. ¿Sí? Y cuando yo quiero ingresar un líquido a una bomba, tiene que ser totalmente líquido. No puede ser líquido vapor, porque si no la bomba cavita y se daña. Entonces, esto, más allá de entender el ciclo de Carnot y todo aquello, hay que entender que los equipos son sensibles, los equipos son delicados, y por eso es que estas cosas teóricas no se cumplen en la práctica. ¿Por qué? Y no lo olviden nunca, nunca. Las bombas no pueden trabajar con líquido y vapor, porque si no, cavitan, y la cavitación daña los rodetes de las bombas, conocidos como impeller o como impulsores. Los daña, hace un ruido espantoso y produce unas vibraciones terribles y las daña. Las turbinas no pueden trabajar con líquido y vapor, porque también cavitan y también se dañan. Las turbinas de vapor. ¿Entendido la idea? Entonces ya saben, en una bomba no puede haber cavitación, y para que no haya cavitación no puede haber presencia de aire, ni de vapor, ni solamente tiene que haber la fase líquida. En una turbina de vapor solamente puede obtener vapor a la salida y a la entrada. Y eso es lo que ocurre en la práctica. Pero desde el punto de vista termodinámico me causa ineficiencia e irreversibilidad en el sistema, porque se está desviando el ciclo real de lo que es el ciclo ideal. Entonces, los principios de Carnot. La eficiencia de una máquina térmica irreversible, es decir, una máquina real, es siempre menor que la eficiencia de una máquina reversible que opera entre los mismos dos depósitos térmicos, es decir, entre las dos mismas fuentes de temperatura. Y la eficiencia de dos máquinas térmicas reversibles entre las mismas fuentes de temperatura es la misma. Y habíamos dicho hace rato que la eficiencia de una máquina térmica era 1 menos el calor de la fuente fría entre el calor de la fuente caliente. Y en términos de Carnot lo escribimos como que la eficiencia de Carnot es 1 menos la temperatura de la fuente fría entre la temperatura de la fuente caliente, con estas fórmulas que están acá. Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahora? Entonces, aquí tenemos un ejemplo que, si esto fuera cierto, lo del ciclo de Carnot,
sería cierto que entonces el congelador fuera más eficiente que la parte del refrigerador. Pero resulta que el congelador, para yo congelar un alimento, congelar el agua, yo necesito una mayor cantidad de energía que para mantenerlo a una temperatura fresca. Entonces, esto lo que hace es demostrar que el ciclo de Carnot no ocurre en la realidad. Denme un segundo, por favor. Muy bien. Disculpen ustedes la interrupción, pero la tos me está golpeando fuertemente. Tenemos acá otro ejemplo con un refrigerador. Me dice que un refrigerador doméstico, como el que tenemos acá en las casas, remueve 1.5 kilojoules desde el compartimento frío, empleando un trabajo de 1 kilojoule. Calcule el calor transferido al ambiente y el coeficiente de desempeño, o COP. Entonces, lo que me están diciendo acá es que con un compresor de 1 kilojoule, yo puedo remover 1.5 kilojoule de calor desde el compartimiento. Entonces, primera ley de la termodinámica. El trabajo es igual al calor de la fuente caliente menos el calor de la fuente fría. El calor de la fuente fría es el calor del compartimiento interno y el calor entonces de la fuente caliente es el calor hacia el medio ambiente. Entonces, si el trabajo es igual a QH menos QL y tengo W y tengo QL, yo despejo QH. Quiere decir que este refrigerador intercambia 2.5 kilojoules con el medio ambiente. Y el coeficiente de desempeño es el calor que él es capaz de absorber o de retirar de los alimentos, que es 1.5 entre 1. Entonces eso le da un coeficiente de 1.5, que es un coeficiente bastante bajo hoy en día porque hay unos equipos mucho más eficientes. Tenemos otro ejemplo parecido al que vimos anteriormente. Se desea construir una central termoeléctrica a vapor de capacidad instalada de 1000 megawatts. Si los condensadores serán enfriados con agua de un río cercano, la temperatura máxima del vapor será de 550 grados Celsius y los condensadores trabajarán a 10 kilopascal. Calcule el incremento de la temperatura en el río aguas debajo de la descarga de los condensadores. Vamos a ver cómo funciona esto. Yo tomo agua para enfriar la planta y posteriormente, río abajo, yo descargo esa agua caliente que es la que utilizo para enfriar la planta. El río se estima que tiene una profundidad de 8 metros, que tiene 60 metros de ancho y que se midió su velocidad en 10 metros por minuto. La potencia de la planta es de 1000 megawatts. Ese es el trabajo que la planta entrega. Trabajo neto. Y eso es 1.000.000 de kilowatts. Si me dicen que los condensadores descargan a 10 kilopascal, recordemos que los condensadores trabajan con una mezcla líquido-vapor y que cuando se tiene una mezcla líquido-vapor, la presión va amarrada con la temperatura. Para 10 kilopascal de presión, la temperatura de saturación es siempre 45.8. Por tanto, el agua a la descarga tiene una temperatura de 45.8. Entonces,
Estas informaciones de la tabla termodinámica, fíjense, la tabla B1.2, para una presión de 10 kilopascal, la temperatura es 45.81. Tengo el volumen específico del líquido, el volumen específico del vapor y la energía interna. Y también en la siguiente tabla puedo tener la entalpía y puedo tener también la entropía. Entonces, si suponemos que la planta tiene la eficiencia máxima, que es la de Carnot, entonces, recuerden, la eficiencia de Carnot es 1 menos la fracción de la temperatura de la fuente fría entre la temperatura de la fuente caliente. La temperatura de la fuente fría son los condensadores que están a 45.81 grados Celsius y la temperatura de la fuente caliente es la de la caldera, que es 550 grados Celsius. Para usar estas expresiones hay que convertir la temperatura a Kelvin y por eso que le he sumado acá 273,15. Y cuando hacemos esa cuenta nos da que la eficiencia es de 61.25%, la eficiencia de Carnot. Entonces, con este valor de eficiencia calculamos el calor descargado en el río. Y entonces, sabiendo además que la eficiencia es igual al trabajo entre el calor entregado, tenemos lo siguiente. Para que esa planta produzca una potencia de 1.000.000 de megawatts, yo tengo que ingresar, 1.000.000 de kilowatts, perdón, yo tengo que ingresar 1.632.000 kilowatts. ¿De dónde viene eso? Bueno, si la eficiencia es igual al trabajo entre el calor de la caldera, yo despejo el calor de la caldera como el trabajo que tengo acá entre la eficiencia y me da este valor. Entonces, si yo ingresé en la caldera 1.632.653 kilowatts y yo obtuve 1.000.000 de kilowatts de potencia, quiere decir que yo agarré y yo descargué 632.653 kilowatts al río. Ese es el calor que el río recibió. Imagínense ustedes. Y además, el río tiene que estar a una temperatura más baja que los condensadores, porque si los condensadores tienen a la salida una temperatura de 45 grados Celsius, el río tiene que estar más frío, tiene que estar por una temperatura inferior, porque si no, no se puede para recibir todo ese calor del proceso industrial. Entonces, también tengo esta expresión que el calor en un líquido es el flujo másico por el calor específico a presión constante por delta T. Entonces, este valor C sub P, yo lo busco en tablas, que es 4.184 kilojoules por kilogramo Kelvin. También tengo que el flujo másico es caudal por densidad, que la densidad es 1 entre el volumen específico, y eso lo tengo de tablas, la tabla anterior. Fíjense que para 10 kilopascal el volumen específico del líquido es 0.001010. Con eso yo, entonces, también puedo calcular el caudal como la velocidad por área. Entonces, el caudal de ese río es 80 metros cúbicos por segundo. Y eso, ¿cómo lo calculé? De la siguiente manera, el área del río. El área del río me dice que tengo 60 metros de ancho por 8 metros de profundidad. Es como que yo hiciera un corte en el río, como que yo colocara una pared en el río y esa pared tiene 8 metros de altura por 60 metros de ancho. Entonces, así como yo calculo el área transversal del río, calculé el caudal y entonces finalmente me da que toda la variación de temperatura que está acá es igual al calor entre el flujo másico por C sub P. Es 1.91 Kelvin. Quiere decir que la temperatura del río se incrementó en 1.91 Kelvin. Entonces, sí se calienta un poco el río y eso le hace daño a las especies que están dentro del río. Y por eso que ustedes ven en algunas partes que ocurre eso, hay cambios en la coloración de las aguas. Muy bien, ¿alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda hasta ahora?
Bueno, este material lo tienen disponible allí, lo pueden ver con calma, estudiar, leer y releer para que entiendan más, porque esta explicación ha sido sumamente rápida. Entonces, vamos a aprovechar los minutos que nos quedan para ponernos de acuerdo sobre la fecha del examen. El examen, para que tengan todavía tiempo de estudiar, la propuesta mía es que sea el 2 de junio, que es domingo. También pudiera ser el sábado primero, pero eso yo lo dejo a consideración de ustedes. Yo no tengo ningún problema si se hace el primero o se hace el 2. Entonces nos ponemos de acuerdo y ya está. Entonces, por favor, levanten la mano quienes quieren que el parcial sea el 1 de junio y quienes quieren que el parcial sea el 2 de junio. Primero el primero y después el 2. Profe, antes de eso yo tengo una consulta sobre el primer módulo. Sí, adelante. Usted tiene unos links ahí, unos que no salen y el otro, el libro, tampoco se descarga. No sé si a los otros compañeros lo lograron descargar. ¿Quién me avisa si fue solo yo que no lo pude descargar? O no sé. Pero los materiales no los pude ver completo. Para resolver el primer cuestionario me costó un poco porque sí, me quería apoyar del libro porque supuestamente ahí sale la información y no pude. Bueno, en el módulo 1, que dice capítulo 1 y 2 del libro, ese es un material que está en PDF y lo acabo de revisar y sí se puede descargar. Ese material está en inglés. Pero usted me está hablando es del enlace para descargar dice recursos complementarios y hay recursos educativos. Los de arriba me imagino que es lo más esencial que el profesor pone para que uno vaya estudiando. Okay. Y el de abajo es como para un apoyo ahí, el normal. El de abajo sí está en inglés. Bueno, es posible que ya el enlace no funciona, pero lo estoy viendo acá. Igual que otros videos que están ahí. Ya han caducado. Mire, el enlace sí funciona para descargar el libro del profesor Sengel. Es que está por tiempo, compañera, por eso. El profesor lo puso por tiempo. Entonces ya después de tiempo no se puede abrir más. No estoy hablando del cuestionario, estoy hablando del apoyo para resolver el cuestionario. Está hablando del enlace para descargar el libro. El enlace funciona. Inténtalo nuevamente porque yo lo acabo de probar y sí funciona. Ese enlace te lleva a una página donde hay una gran cantidad de libros que tú puedes consultar. El link me pide un pago para consultar los libros. Oh, mira tú. Voy a intentar descargar el archivo yo, a ver qué me dice. Ah, sí. La descarga de archivo requiere el pago de los costos de transferencia. Bueno, esto antes no era pago. Esto antiguamente se podía descargar libremente. Disculpen. Ya, disculpen un segundo. Voy a cerrar un momento. Pues consulta, ¿están hablando del módulo cuál? ¿Módulo 1 módulo 2? Módulo 1, donde aparece módulo 1, donde aparece un enlace para descargar el libro. Déjenme ver si yo todavía tengo ese libro por allí, porque yo... Si no, publicaré otro enlace. No sabía que ahora cobraban por... Sí, es que yo estuve buscando material para resolver los problemas y no hallaba mucho en la plataforma. Entiendo. Entonces, por esa parte del cuestionario sí me costó bastante. Hay unos lo dejé, creo que 2 los dejé sin resolver, porque los otros me apoyé en videos y buscar en internet, pero 2 horas, el tiempo corriendo, no pude. Entiendo. De todas maneras, entonces busque otro enlace para buscar ese libro. Ese libro es muy popular, el libro del profesor Sengel. Sumamente popular, uno de los libros más usados a nivel mundial. Profe, tengo una consulta. Adelante. ¿Cómo será la metodología del examen este que acabamos de hablar hace un momentito? Eso es un cuestionario de selección. ¿Tendrá un tiempo también, estimado? El tiempo, usualmente se da un tiempo de 2 horas para resolver ese cuestionario.
Okay. Profesor, buenas noches. Buenas noches. ¿Y en base a qué va a ser, por ejemplo, las preguntas del cuestionario va a ser en base a qué? Tiene usted allí, por ejemplo, tienes, por ejemplo, allí de los recursos que se han indicado. Tienes allí de lo que contiene las diapositivas en PDF, de los videos, de lo que aparece en los libros. Esos son los recursos de los cuales se extraen las preguntas. Ok, y lo que ahorita mismo se está tratando de llegar a un consenso es con relación al día. Al día, sí, si lo hacemos el día sábado primero o el domingo 2, a mí realmente me da igual. Cuando sí no puedo ser tan flexible es en la última parte porque sí me exigen que entregue las notas en un tiempo determinado. ¿Y la hora? Bueno, también lo podemos conversar. Primero pongámonos de acuerdo en el día y después nos ponemos de acuerdo con respecto a la hora. Profe, y si manda una encuesta al grupo, Profe, como le comenté, bueno, de mi parte, como le comenté, bueno, los sábados yo entro a las 7 de la mañana y salgo a las 4 de la tarde. Llegando a la casa como a las 6:30 de la tarde los sábados. Y los domingos, bueno, ahí se me complica más, ¿no? Pero si sería los sábados, sería los sábados en la noche. Y los domingos, repito, para mí sería en la tarde, igual, 5 o 6 de la tarde, en mi caso. No sé, los demás compañeros. Yo en el día no puedo porque estoy trabajando, igual los domingos. compañeros, el profe salió de la clase. Parece que sí. Creo que sí. Sí, compañero, buenas noches. ¿Quién administra el grupo de WhatsApp? Porque tengo entendido que hay un grupo de WhatsApp. Me gustaría que me agregara ahí el... Ah, sí, eso también me iba a preguntar porque lo vi en la clase grabada pasada, que uno iba a crear el grupo. Creo que el mismo profe, o a mí me agregó él. Si no me equivoco. ¿Y puedes compartir el link? WhatsApp. No recuerdo bien. No, No se puede compartir el link. envíen tu número al grupo para agregarlo. Por lo menos envíen a alguien que le envíe el número y el muchacho lo agrega. Digo, al chat de la plataforma. Envíen su número y ahí se le agrega. Buenas tardes, estoy nuevamente por acá. Se me cerró la sesión por temas de conexión. Por favor, levanten la mano quienes quieren que el parcial sea el primero. Solamente tenemos por aquí a Cortés. ¿Quién más? Solamente dos. Bajen la mano, por favor. ¿Quiénes desean que el parcial sea el domingo 2? Adelante, voten, por favor, para tomar decisión. 3, más. Necesitamos mayoría para tomar una decisión. Bueno, si ustedes tienen que, ya llevamos 7. ¿Quién más? Bueno, todos no han levantado la mano. Falta de algunas personas por levantar la mano. Bueno, entonces, hay 7 nada más. Y los demás no opinan, entonces. Vamos a ver cuántos estamos acá. ¿Para qué día, profe? ¿Primero o 2? El 2 de junio, que es domingo.
Muy bien. Vamos a dejarlo el domingo. Entonces, con respecto al tema de la hora, este parcial, si mal no recuerdo, este cuestionario está estipulado con una duración de 2 horas. Tenga tiempo suficiente. Un único intento. Un único intento. Entonces, hay que dar ahora un lapso que sea suficiente para que todos puedan presentar su examen y ninguno tenga problemas ni choque con asuntos familiares, ni temas laborales, ni más nada. Se puede abrir desde las 9 de la mañana, por ejemplo, hasta las 6 de la tarde. Si les parece. Profe, no va a haber problema para resolver, ¿no? Solo es coger la respuesta o me equivoco. Selección múltiple. Ok. Selección múltiple es que usted recibe la pregunta. La pregunta puede que le pida un cálculo, pero usted tiene que responder en base allí. No va a escribir nada, ni va. Eso es la idea, que sea de tipo de selección múltiple. Entonces, mi propuesta es que el examen haga. Disculpa, por favor. En mi caso, si lo pone de esa manera, no tengo ningún problema. De 6 de la mañana a 6 de la tarde, ningún problema, porque yo lo puedo ahí más justo y entonces separo ahí mi tiempo para hacer mi examen. Ok, perfecto. Si les parece, entonces fijamos esa hora. Lo abrimos a las 6 y lo cerramos a las 6 de la tarde. Listo. Sin problema. Yo no tengo ningún inconveniente al respecto. Por allí me hicieron una consulta con respecto al tema del proyecto integrador. Para el proyecto integrador, la idea es que ustedes se organicen en grupo. No recuerdo cuántos participantes están inscritos actualmente, pero acá estamos 14 personas en esta reunión. Estamos 15 y yo como no soy participante, yo no soy estudiante, pues entonces ustedes son 14. Se puede organizar en grupos de 3. Y entonces van a presentar un tema. Si mal no recuerdo, en el enunciado están los diferentes temas que yo he propuesto. Hay gente que me trabajó con centrales hidroeléctricas, hay gente que trabajó con lo que llaman los grupos electrógenos, que son las plantas de emergencia ubicadas en los edificios. Hay gente que trabajó con turbinas eólicas, hay gente que trabajó con turbinas hidráulicas. Esas son aplicaciones de mecánica de los fluidos, termodinámica para generar potencia. Los paneles solares no cuentan acá porque no es termodinámica, pero las turbinas hidráulicas sí cuentan. Los ciclos de generación a vapor también cuentan. Los ciclos de turbinas a gas también cuentan. Adelante, Castillero. Profe, también se puede trabajar las plantas de emergencia de los edificios, o sea, la planta de respaldo. Pues claro, esos son lo que llamamos los grupos electrógenos, porque ahí tú tienes un motor de combustión interna, le hace motor diésel que mueve un generador. Eso se llama grupo electrógeno. Es perfectamente válido. Eso es un tipo de generación termoeléctrica, porque estás quemando un combustible para producir electricidad. Ok, profe. Gracias. Entonces, pero váyanse poniendo de acuerdo, estructurando los grupos de máximo 3 personas y me comparten para la semana que viene. Los integrantes del grupo me mandan un correo. Recuerden que el correo mío de la UNICID, yo les di una vez mi correo, no, que a ustedes nunca les he dado mi correo. En mi correo de la UNICID es este y me escriben allí, por favor. Profe, disculpe, en la plataforma no hay un enlace para armar los grupos, si no me equivoco. Pero yo no lo coloqué. O sea, muy a mi pesar, yo no lo he aplicado. Entonces, pero me lo comparten por correo, no hay problema. O sea, ustedes se ponen de acuerdo entre ustedes, para eso tienen la herramienta de WhatsApp, para eso tienen los números de todo. Maylin Saldaña, que la agreguemos al grupo. Yo no sé quién es el administrador del grupo. No sé si yo soy administrador o no. Yo no lo conformé, así que... Ya va, profe, soy yo. Ya lo estoy agregando. Sí. Ok, agrega y a Paulette, por favor. Agrega a mí también, por favor, compañero. Ya le envío. Aquí está Angélica Borrero, 6578-7344. Está Paulette, no sé quién más. Por favor, escriba por el chat antes que termine la clase para que lo puedan incorporar al grupo de WhatsApp. Entonces se ponen de acuerdo entre ustedes y me avisan la semana que viene para de una vez distribuir los temas, vayan trabajando con el proyecto integrador. ¿Alguna pregunta, alguna otra inquietud, alguna otra duda, algún comentario? Entonces, hagamos un recuento de lo que hemos estudiado el día de hoy. Comenzamos partiendo de la primera ley, que fue
o es, mejor dicho, un balance de energía, donde se dice que la energía de un sistema se manifiesta de dos formas, se manifiesta en forma de calor y en forma de trabajo. Vimos entonces que en el caso de los sistemas cerrados, que los vimos la semana pasada, se habla de variaciones de energía interna, pero que en los procesos continuos, en los ciclos, donde la masa está en movimiento, se habla de entalpía. Entonces, esas variaciones de energía, que pueden ser en forma de energía interna o de entalpía, se manifiestan en forma de calor y de trabajo. Dijimos que la energía cinética y la energía potencial se desprecian en comparación con las magnitudes de la entalpía, de la energía interna, del calor y del trabajo. Y también dijimos que existe un sentido natural en el cual ocurren los procesos. La lluvia siempre va hacia abajo porque la gravedad va hacia abajo. Una vez que se ha cocinado una carne, la carne no se va a volver cruda. Una vez que un material se deformó, deformado quedó. Y la única manera de volver a su estado original es haciendo un trabajo externo. Por ejemplo, cuando uno tiene una colisión, que Dios nos proteja, para que el carro vuelva a quedar en las mismas condiciones hay que aplicar bastante trabajo. Usted dirá, no, pero si la persona lo que hace es cambiar piezas, sí, cambia piezas, pero igual eso implica un trabajo, quitar las piezas viejas, poner las piezas nuevas, pintar, implica un esfuerzo. Lo mismo sucede en termodinámica. Es fácil expandir un gas, pero si yo quiero comprimir un gas, necesito hacer un trabajo externo con un equipo llamado compresor. Yo puedo lanzar el agua desde el primer piso hasta la planta baja tranquilamente, pero subir el agua de planta baja al primer piso implica un esfuerzo bien grande con una bomba. Entonces, Jenny, ¿está clarita, Jenny? Hola Gilberto, más o menos. Ahora después por ahí repello con alguna información en internet. acá estoy nuevamente. El sistema me sacó y no sé por qué, no sé qué sucedió. Entonces, como les decía, no puedo subir agua de planta baja al primer piso si no tengo una bomba. ¿Por qué? Porque es un proceso que va en contra del sentido natural. El sentido natural es que el agua descienda, no que el agua sube. El sentido natural es que un gas se expanda, no que un gas se comprima. Entonces, por eso es que hay que colocar una bomba o un compresor. Hay que hacer un trabajo externo para poder ir en contra de la naturaleza. Entonces, ahora, si cuando uno quiere también separar una solución, hay que hacer un esfuerzo bien grande. Por ejemplo, cuando uno quiere tratar las aguas residuales, hay que aplicar una gran cantidad de procesos de sedimentación, que son el tratamiento primario, después viene el tratamiento químico y desinfección, o sea, eso son varias etapas. Entonces, bueno, jóvenes, ¿alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda? Voy a dar entonces por concluida la grabación hasta que me vuelva a cerrar.